Hola chicos, bienvenidos al vídeo de recomendación de libros del mes de octubre de 2024. Y este año, para octubre, un mes muy especial para muchos de vosotros, os he traído algo diferente, ya que los 3 años anteriores os he estado trayendo libros sobre culto a los ancestros. Os he traído como 3 o 4, porque hubo un año que traje 2. Traje octubre y noviembre también. Pero este año, aunque tengo más libros de culto a los ancestros, este año he traído algo diferente. He sacado uno de los libros de mi colección sobre vampiros, porque vosotros no lo sabéis, pero a mí desde que era chica me gusta mucho la figura del vampiro y entonces tengo muchísimos libros sobre vampiros, que ya de por sí deciros que si este vídeo alcanzara muchos likes, por ejemplo 100, pues os traigo un vídeo sobre mi colección de libros sobre vampiros. Pero bueno, de momento he sacado uno de esos libros sobre vampiros que es muy especial. ¿Por qué? Pues porque es un libro académico. Entonces, el libro que os traigo este mes es The Secret History of Vampires, de, por supuesto, Claude Lecoté. Ya sabéis que os he reseñado muchísimos libros de Lecoté y os dejaré por aquí arriba, pues, todos los que pueda. ¿Qué pasa con este tipo de libros, con los libros de Lecoté? Pues que, o qué pasa con este libro en concreto, pues que es una investigación y una recopilación de todo lo que hay, de todo lo que nos cuentan las fuentes, tanto literarias como crónicas, como todo lo que se haya encontrado a nivel de Europa sobre la figura del vampiro. Es muy interesante porque, claro, nosotros durante el siglo XX y el siglo XXI hemos conocido la figura del vampiro de ficción, tanto en libros como en series y películas. Entonces, por ejemplo, esa es una de las razones por las que a mí desde que era pequeña me gusta mucho la figura del vampiro de ficción. Y tengo muchos libros, muchas películas, he visto muchas series, es por eso, ¿no? Entonces yo creo que también mi generación es muy fanática de los vampiros y les gusta sobre todo pues lo que es la ficción, la fantasía y tal. Pero claro, en este libro el autor nos cuenta de dónde sale todo esto, porque claro, la figura del vampiro no surgió de la nada, sino que surge de creencias del folclore, que en realidad es un folclore cristiano, porque en este canal estudiamos muchas cosas que son paganas, pero el tema de los vampiros, la superstición que hay alrededor de los vampiros en Europa, ¿no? En la antigua Europa, las creencias, el folclore, todo esto son creencias cristianas que tenían en la antigua Europa. De ahí surge todo esto. Sobre todo, estas creencias, que lo vemos en este libro, provienen del centro de Europa, de la zona de Alemania en su mayoría, pero también de zonas eslavas y de zonas balcánicas. Y es increíble, es totalmente brutal. Sí que quiero deciros que este libro es de 2010, la edición en inglés. La edición original, que es en francés, es del 99, con lo cual ahora mismo en papel pues es prácticamente imposible encontrar, pero sí lo podéis encontrar en ebook, por ejemplo en formato Kindle o de otra plataforma. En ebook se encuentra perfectamente. Pero si os gusta tanto la figura del vampiro como si os gusta el folclore de la antigua Europa, yo os recomiendo mucho que lo leáis porque es brutal. Yo tengo muchísimos libros sobre la figura del vampiro que son así como de divulgación, y este es fantástico. Este es el que os quería traer porque es brutal, porque claro, él por una parte, el autor, y os lo voy enseñando un poco por dentro, ¿no? El autor por una parte pues nos cuenta lo que conocemos de la literatura, cómo a lo largo de los últimos siglos la literatura o la figura del vampiro ha evolucionado en la literatura, pero después también nos cuenta de dónde la literatura ha sacado toda esa información sobre los vampiros, de dónde han sacado lo de que un vampiro no puede entrar en casa si no es invitado, lo de la estaca, los ajos y un montón de cosas, ¿no? Pues
nos cuenta las creencias que se tenían en la antigua Europa. Nos cuenta los tipos de vampiros que existían. Nos cuenta todo lo que busquéis, los nombres que se le ha dado al vampiro, porque, a ver, por una parte están los tipos de vampiros que existían dependiendo de la creencia que había, el masticador, el llamador, etcétera. Había una serie por ejemplo, había uno que aplastaba a la gente por la noche, entonces él los organiza, ¿no? Como los tipos de vampiros que había, y luego en el siguiente capítulo nos cuenta los nombres que se le daban a los vampiros y las características que tenían en los distintos países del centro de Europa. Y es fascinante, ¿vale? Porque, a ver, a mí me ha hecho reflexionar muchísimo. Este libro en ese sentido, te hace reflexionar mucho porque por muchas cosas. A ver, os voy a poner reflexiones que a mí me ha traído este libro para que entendáis lo que os quiero decir. Para empezar, lo que viene aquí son supersticiones que el ser humano ha creado a raíz del miedo que trajo el cristianismo. Histeria, lo que vemos aquí es fruto de la histeria. Y a mí me hacía reflexionar como pagana y como persona, que aquí os cuento un montón de cosas paganas, y también en mi canal Asatrujexefus os cuento muchas cosas del paganismo moderno. Pues a mí me hacía pensar que todo esto, todas esas supersticiones, toda esa histeria, todas esas creencias nacen de la histeria que trajo el cristianismo con el cambio de religión y los siguientes siglos, porque metía miedo a la gente. O sea, lo que os digo siempre, esa propaganda negativa que hizo el cristianismo, y digamos que proselitizaba de esa manera, metiendo miedo, pánico, terror, y entonces las creencias que vemos aquí son, yo qué sé, es que son rarísimas, y te hace pensar psicológicamente en qué cosas puede creer un ser humano que son totalmente asombrosas, ¿no? Hay que leerlo para entender lo que quiero decir. Por otra parte, yo pensaba, por ejemplo, hay gente, imaginaos el contenido que yo tengo en este canal y en muchos canales parecidos. Hay gente que hoy en día piensa que eres rara si crees en el tarot, o si una persona cree en las energías, o cree en manifestar, o cree cosas que creemos hoy en día. Es que eso no es nada comparado con lo que viene aquí, en las cosas que creían. Pero brutal, increíble, ¿no? Entonces, no es nada. Echar el tarot, tener cristales, ser un pagano del siglo XXI no es nada comparado con las cosas que ha creído la humanidad en la Europa antigua, ¿no? Y las cosas tan increíbles que trajo, pues eso, la conversión a la religión nueva. Por otra parte, también me hacía pensar que Europa fue pagana durante siglos y no había ningún problema, y de pronto cuando surgió la religión cristiana, ya sabéis, muere Cristo, más adelante surge la religión cristiana porque Cristo en realidad era judío. En algún momento el cristianismo llega a Europa, se empieza a convertir a la gente con muchas estrategias distintas, una de ellas el pánico, el miedo, el terror y tal, y entonces de pronto todo, o sea, ha sido Europa pagana durante mucho tiempo y todo iba bien, y de pronto llega el cristianismo y todo, cualquier cosa que ocurriera podía provocar que un muerto en su tumba se convirtiera en un vampiro y volviera, pero cualquier cosa, que un gato pasara por debajo de la tumba, que un pájaro pasara por encima de la tumba, que un poquito de ropa quedara cerca de la boca, el sudario que cayera por encima, muchas cosas. Entonces tenían creencias increíbles. Si había, por ejemplo, una pandemia, ellos automáticamente pensaban que era un vampiro, que había un muerto en el cementerio, por ejemplo, que estaba masticando su sudario, porque eso era uno de los tipos de vampiros, que era el masticador. De Chewing, el masticador. Entonces pues ya se ponían todos ahí, los curas, los eclesiásticos cristianos, a
bueno, pues a teorizar que había alguien en el cementerio dentro de su tumba que estaba masticando su sudario y que hasta que no se le encontrara y se le hiciera tal, bastantes barbaridades con el cadáver, pues no iba a dejar de morir gente. Por ejemplo, si morían varias personas de una familia, lo mismo es que había un masticador que estaba masticando su sudario dentro de la tumba y una serie de cosas que alucinaríais totalmente. Es buenísimo, ¿vale? O sea, lo que este hombre encontró en su investigación y escribió aquí es brutal. De verdad, todo lo que recopiló y recogió es brutal. Y además de todas estas supersticiones, que nos pueden dar por una parte una idea de cosas que vemos actualmente, de dónde vienen, sobre todo cosas, no tanto cosas que vemos aquí, que es quizás tenemos aquí tradiciones más mediterráneas, sino cosas que solemos ver en las películas y en las series que son más de índole anglosajón, ¿vale? O anglosajonas. Como por ejemplo, ¿de dónde vienen ciertas tradiciones que tienen que ver con lo que se hace cuando muere alguien? Pues tienen que ver con un montón de nuevas supersticiones que se crearon a raíz de la creencia en revenants, que se traduce en español como renacidos, pero sería, no sé si renacidos sería correcto, porque no es alguien que renace, sino alguien que sale de la tumba, alguien que vuelve, ¿no? Un revenido, aunque suena un poco mal en español, porque revenido es algo que está rancio. Bueno, pues se crean una serie de nuevas supersticiones para impedir que se creen vampiros, que salga la gente de sus tumbas, y algunas han llegado a hoy y las podemos ver en las pelis. Por ejemplo, cuando vemos en las pelis que los países anglosajones entierran a alguien y toda la gente que está allí coge un puñado de tierra o los seres queridos y la tiran encima del ataúd antes de que tapen la tumba, eso está aquí. Es una de las supersticiones que se creó y que dice que todas las personas queridas tenían que coger, eran 3 los puñados, aunque en las pelis vemos uno, tenían que coger 3 puñados de tierra y tirarlos sobre el ataúd para que la persona descansara en paz y no se levantara, no volviera como un renacido, como un vampiro, como un Nosferatu, lo que fuera, ¿vale? Como un vampiro, simplemente. Pero luego también hay cosas en las expresiones, como por ejemplo cuando se habla de que alguien salga con los pies por delante, que eso hace referencia a que la persona ha muerto. Pues había otra superstición que decía que si una persona moría había que sacarla de su casa con los pies por delante, por la puerta, y no al revés, porque si lo sacabas con la cabeza por delante, el muerto podía ver su casa y podían darle tentaciones de salir de la tumba y de volver a su hogar. Entonces por eso lo sacaban con los pies por delante, para que no viera su casa al salir, ¿no? Es un poco como un no mires atrás, ¿no? Pero con muertos. Pues, ¿veis lo que quiero decir? Hay un montón de cosas que algunas son súper raras y a lo mejor nunca las habréis visto, pero que otras todavía están vigentes en la cultura anglosajona o hay ecos en el lenguaje. Y es muy interesante, es muy interesante. Otra cosa que a mí me resultaba pues interesante es el hecho de que, o sea, se crean todas estas supersticiones, todo este pánico, pánico por todo, pánico si un niño moría y no se bautizaba, si nacía un niño deforme, mil cosas, pero todo lo que os podéis imaginar, todo podía provocar que una persona se convirtiera en vampiro, ¿vale? Entonces, como he dicho, se crean un montón de supersticiones para prevenir eso. Y es, yo qué sé, si hay algún psicólogo, si lo leyera algún psicólogo, pues le encantaría, ¿no? Porque a mí me hace recordar, no sé cómo se llama eso, pero por ejemplo, si una persona tiene una manía, pues se pueden crear, porque el cerebro funciona así, como algo alternativo que sea como un desencadenante o no sé cómo llamarlo, que puede hacer que si tienes esa manía, pues haces 3 veces no sé qué, te acostumbras a eso y ya dejas de tener esa manía, ¿no? No sé cómo se llamaría eso en psicología, pero la creación de esas supersticiones es un poco así, ¿no? O sea, psicológicamente tenían el miedo a que si
una persona moría de tal manera que además ellos tenían lo que se conocía como buena muerte y mala muerte. La buena muerte implicaba todo, morir normal, que se le hiciera un entierro normal, que tuviera su extrema unción y todos los ritos cristianos, y la mala muerte pues implicaba que lo enterraran sin ataúd, que lo enterraran en un bosque y entonces las brujas podían coger su cuerpo para hacer ritos, sus huesos o lo que fuera, y este tipo de cosas, ¿no? Que no se hicieran los ritos cristianos establecidos. Lo que os estoy diciendo, se crean toda esa serie de desencadenantes que psicológicamente lo que sirven es para frenar esa histeria o para prevenirla en cierto modo, y es todo tan mental, tan psicológico, que me resultaba súper interesante cómo el ser humano, y además en masa, puede llegar a ese punto, ¿no? Es súper interesante, súper interesante, súper interesante. Y bueno, pues podría estar aquí contándoos miles de cosas sobre el libro, sobre los vampiros, las creencias, las supersticiones, pero bueno, ya veis que me encanta, que os lo recomiendo mucho, que hablo muy emocionada, muy rápido y que no paran de salirme palabras por la boca. Eso es porque el libro me gusta mucho, es muy interesante y es recomendable desde mi punto de vista. Si no, no hablaría tan atropelladamente y no tendría tantas cosas que decir. Sin embargo, no quiero ponerme en bucle, así que creo que ya se me entiende perfectamente lo que quiero decir. Y es un libro que os recomiendo mucho, pero como os decía, lo más fácil es que lo encontréis en ebook. Y bueno, espero que os haya gustado mucho la recomendación de libros de este mes. Y muchísimas gracias por continuar aquí conmigo un mes más. Y bueno, pues ya lo sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.